Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque donde narramos textos periodísticos sin teque ni leque-leque. Gracias por tu sintonía. Suscríbete a nuestros canales de iVoox, Spotify o Google Podcast y recibe la notificación de cada nuevo programa. Y ahora, nuestra narración de hoy. 5 intentos de Alberto el Balsero. Texto periodístico Pedro Sosa Tavío. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. En la madrugada, Alberto Delgado camina de un lado a otro para mantenerse activo. Lleva encima el cansancio de cargar bloques, hacer mezcla y levantar paredes durante todo el día, y seguramente tendrá que hacer lo mismo al día siguiente. Alberto tiene 32 años y es albañil desde los 19. El descanso es algo que no se puede permitir en un país en el que cada semana se necesitan más y más miles de pesos para simplemente sobrevivir. La oscuridad vuelve la finca más grande de lo que es en realidad. La guardia se hace eterna. Una lucha sin fin de Alberto contra el sueño para ganarse un salario más, tan insuficiente como el de albañil y como los dos juntos. Alberto vive en el noroeste de la provincia Artemisa, en el municipio Caimito, cuyo borde norte toca las aguas del Golfo de México. Desde que comenzara su poblamiento en 1987, Caimito, entonces llamado Guayabal, y luego Caimito del Guayabal, ha sido conocido por sus tierras llanas y fértiles, en las que había importantes cultivos de café, tabaco, enequén, diversas frutas y, sobre todo, caña de azúcar. También Caimito es conocido por el manantial El Copey y por una mina de asfalto que, como en la época dorada de la agricultura en el municipio, se agotó. Actualmente, en un contexto en el que desde octubre de 2022 hasta julio de 2023, efectivos de la Guardia Costera estadounidense interceptaron o encontraron casi 7,000 balseros cubanos. Si se googlea la palabra Caimito, aparecen muchas publicaciones sobre migrantes que salieron en balsa desde ahí y llegaron a los Estados Unidos. Otros migrantes que llevan días o semanas desaparecidos. El accidente que hizo a una mujer de la zona perder demasiada sangre y, lamentablemente, morir en la travesía. En agosto de 2022, los pobladores de un asentamiento llamado El Cepem, en el mismo municipio de Caimito, llegaron a exigirles a las fuerzas del orden que se les permitiera abandonar el país en embarcaciones construidas por ellos mismos. En uno de los vídeos publicados durante aquellos días de agosto de 2022, una de las pobladoras señalaba a la costa y decía: "A esto le llaman la Terminal 3, como la terminal de la cual salen los vuelos internacionales en el aeropuerto José Martí". Mientras tanto, la madrugada en Caimito, al igual que en toda Cuba, está bastante avanzada. Es la hora en la que el sueño más golpea y Alberto continúa la guardia. Los músculos se le resienten por el cansancio y su mente repite la misma frase que a veces suelta también en voz alta: "Aquí tengo más trabajo que mucha gente allá y no tengo nada, nada". Con allá se refiere a Estados Unidos, a donde, como tantas personas del municipio de Caimito y de todo el país, intenta llegar desde hace años, arriesgando su propia vida en cada intento. Lanchas rústicas. Las madrugadas no son solo para dormir o hacer guardia. Son las 2 de la mañana y, con la oscuridad tupida de los alrededores de la playa El Salado, en Artemisa, es también la hora perfecta para que las 13 siluetas abandonen el refugio subterráneo donde han pasado la última semana y se muevan corriendo hasta la orilla del mar. Lo hacen como manchas revoltosas de una negrura peor que la de la noche, cargando el objeto pesado que posan con cuidado sobre el agua. Por lo menos 10 días de trabajo ininterrumpido necesitaron para terminar la lancha, día y noche, con lámparas de batería y alguien yendo a buscar comida y regresando todos los días. Ahora, por fin,
está flotando la lancha, lo cual es un muy buen comienzo. Alberto se siente orgulloso cuando ve flotando una de sus lanchas. Ha construido unas cuantas y ya tiene su propio método de construcción de esas embarcaciones. Puede hacerlas más grandes o más pequeñas, en dependencia de la cantidad de material que tenga y el número de viajeros. Pero siempre Alberto las construye con una forma muy parecida y los mismísimos materiales. Planchas viejas de zinc, madera, tornillos, resina y el mecanismo con propela de hierro y además un motor armado con piezas sueltas, que les compra a varios mecánicos. La lancha se está mojando por primera vez. De momento no hace aguas, y eso tiene que ser suficiente. Rápidamente se suben los 3 integrantes. Brum, brum, encienden motores y ponen rumbo al norte, a Florida. No hay ensayos que valgan cuando las posibilidades son que te descubran, te detengan, te arrebaten la embarcación y, por tanto, la posibilidad de huir, de escapar. La playa El Salado, en Artemisa, se convierte en una línea oscura y después desaparece como si el agua se la hubiera tragado. Los rizos del mar hacen a la embarcación subir y bajar pequeñas distancias, dar salticos. El motor suena bien hasta el momento. Sigue sin entrar agua. Avanzan a la velocidad de la madrugada, que se va extinguiendo para dar paso al día. Asimismo, aunque de forma más repentina, se extingue el movimiento de la lancha. En medio del sub y baja, se quedan varados. El motor parece seguir funcionando, pero la propela no gira. La impulsan, intentan ayudarla a recobrar su movimiento. Ninguno de los balseros logra nada. Uno de los tripulantes se lanza para tratar de identificar el problema. Se sumerge y sale en pocos segundos con una mala noticia. Se partió la transmisión. El GPS marca que solo se han alejado 10 millas de la playa y, por suerte, trajeron remos. Así que toca poner a trabajar los brazos y los dorsales. Cuando regresan a tierra, corren y corren como si los persiguiera el diablo hasta salir de las inmediaciones de la playa El Salado, en Mayabeque. Es temprano todavía. Al parecer nadie los vio, pero de todos modos conviene alejarse la mayor distancia posible y lo más pronto de la lancha. Esa lancha la perdieron. Tocará hacer otra lancha la próxima vez. Es otra vez de madrugada. Alberto y otro grupo de personas cargan la lancha hasta el mar. El eterno déjà vu de Alberto. El intento de ver entre la oscuridad, cargar una nueva lancha, mojarse otra vez los pies, dejarla caer, esperar unos segundos a ver si flota. Esta lancha la construyó en el monte, entre matorrales, y parece funcionar a la perfección. Como siempre, no hay más pruebas que esos pocos segundos iniciales. Todos se suben, motor encendido, y al norte, a la Yuma. La luna y el sol intercambian posiciones con lentitud. Pronto les cae el día encima, y les calienta las ropas largas a los balseros que usan para proteger su piel. También el agua potable, que pronto será una sopa hirviente, y las galletas, el maní y demás provisiones que deben llevar para todo el viaje. El día ha pasado tranquilo y ya empieza a marcharse. Los balseros no han parado de avanzar ni por un minuto. Están a unas 20 millas de Cayo Hueso, Estados Unidos. El cielo se torna naranja, violáceo. Comienza a adivinarse la luna. El motor sigue ronroneando y la propela empujando agua detrás de la lancha. Prrr, 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 hasta que prrr, prrr, tac, y se detiene la lancha. El ruido vino de atrás. Paran el motor, se asoman, tantean el interior del agua con la mano. ¡Ja! ¡La propela se partió! No tienen cómo impulsarse. No tienen remos. Están varados en medio del Golfo de México. Los balseros cubanos no se desesperan. Todavía tienen comida y agua suficientes para sobrevivir. Pasan la noche flotando a la deriva. Vuelve a salir el sol,
que hace el recorrido completo del horizonte a lo más alto del cielo y de nuevo al horizonte por el lado opuesto. Otra noche de flotar sin rumbo. Están todos quemados por el sol, húmedos de mar, salados, cansados, adoloridos por pasar tantas horas tirados en un espacio pequeño y duro, de zinc y madera. El sol sale otra vez para recordarles que el tiempo avanza y los víveres se les acaban. Pero el nuevo día viene cargado de esperanza. En algún momento, cuando están demasiado afectados para saber qué hora es o cuánto falta para que los vuelva a atrapar la noche en el mar, escuchan una ráfaga lejana que se intensifica a la vez que una mancha pequeña en el cielo va creciendo y tomando la forma de una avioneta que lo sobrevuela. Gritan, agitan los brazos, vuelven a gritar. La avioneta se continúa alejando y la lancha vuelve a ser un punto solitario en el desierto de agua del Golfo de México. Al poco tiempo, sin embargo, se intuye en el horizonte la mole de metal. Cuando partieron, nunca hubieran pensado que se alegrarían de verla. Estaban preparados para huirle si era posible y necesario. Ahora la imagen de la embarcación de la USA Navy, conocida popularmente entre los cubanos como el barco madre o simplemente el barco, les provoca una sensación agridulce. No van a quedarse sin comida y agua y a morir en el mar, pero los van a regresar a Cuba. El barco. Cuando te suben al barco, al momento te cachean, ven todo lo que tienes, te retiran todas las pertenencias, hasta incluso la ropa. Te dan algo para vestirte y te mandan para un rincón en la proa. Cuenta Alberto. Ahí nos reúnen a todos, apretados unos contra otros, bastante apretados, por cierto, y no nos podemos mover. Uno está separado, sentado o acostado, según lo que le toque en cada momento, pero siempre en el mismísimo lugar. No cogemos sol, porque tiene una lona que sirve de techo, pero los laterales son abiertos, así que por las noches dormimos a la intemperie, e igual de apretados que el resto del día, casi que unos arriba de otros. Vi un video que hizo un periodista de Miami sobre el barco y dijeron que a la gente que recogen les daban meriendas, dulces, bastante almuerzo, y me dije, se ve que eso es para la cámara. En verdad, lo único que sí dan bastante es agua, que la filtran ahí mismo del mar para que sea potable. De comida, bien temprano en la mañana nos dan un pozuelito desechable chiquito, como del tamaño de un puño cerrado. Está lleno con arroz y con unos cuantos granos de frijoles por arriba. Y después, a eso de las 6 de la tarde, otra vez lo mismo, ya, y nada más. En un momento les preguntamos que ¿para qué era eso? ¿Por qué nos trataban así? Entonces los guardias de la USA Navy nos dijeron que todo era por culpa del presidente de Cuba, que supuestamente, si fuera por ellos, nos dieran mejores comida y hospedaje. Pero él exigía que nos trataran así. No es cuestión de un día. Yo he estado hasta 7 u 8 días ahí. Otra gente me han contado que han pasado 2 semanas o más. Porque cuando te recogen, no van directo a devolverte. Siguen en el mar recogiendo más balseros hasta que el barco se llena. Hasta que no se llene, no hacen el viaje. No los he contado con exactitud, pero creo que en cada viaje de esos devuelven a 90 y pico o 100 balseros. Solo en lo que va de 2023 se han regresado 4.261 migrantes cubanos por las vías aérea y marítima. Cuando finalmente nos regresan, entramos por el puerto de Cabaña en Pinar del Río. Ahí nos montan en una guagua y nos llevan para una oficina de migración, donde nos hacen un interrogatorio para saber por dónde salimos, cómo, en qué embarcación y cosas así. Después nos dan comida, ropa y listo. Nos sueltan para la calle. Según mi experiencia, si es el barco de los norteamericanos el que te vira para Cuba, sale sin ningún problema legal en la isla. Mareos. El río que atraviesa el pueblo Banes, en el municipio Caimito, es ancho y se retuerce para salir al mar por esa misma localidad, en la conocida popularmente como Playa Banes. Parte de la orilla de ambos, el río y la playa, está cubierta de manglares tupidos, que protegen su interior de miradas externas. Desde ahí, se repite el modus operandi de Alberto, el constructor de lanchas y futuro navegante de las mismas. Cerca de las 2 de la mañana, las siluetas abandonan los mangles y se mueven hasta el borde del río. Esta vez son 6, quienes con el mayor sigilo posible cargan la lancha en sus hombros,
hasta que el agua les da por encima de las rodillas y pueden dejarla flotar. La montan y enseguida el ruido del motor destroza la tranquilidad nocturna. Las 6 siluetas, estos 6 balseros, convertidos ahora en una sola silueta con la lancha, surcan el río hasta salir a la playa. Vigilan sus espaldas por si hubieran sido descubiertos en el acto y continúan la marcha hacia el horizonte. Esta vez, los balseros tienen todas las papeletas para finalizar el viaje con éxito. Son pocos, así que el peso es menor para el mecanismo de la lancha, que está funcionando a la perfección. Parece que nada pudiera detenerlos. Pero es el mar, subiendo y bajando, tambaleándose a veces, trepando olas a merced de cualquiera que sea el capricho del agua. Y eso no es para cualquier persona. Repentinamente, una de las tripulantes empieza a sentirse mal. Primero son mareos leves, luego más fuertes. Sale el sol y la castiga también. Parece quemarle el poco bienestar que le queda. La cabeza le da vueltas y vueltas y vueltas. No hay grandes olas, pero se siente esta tripulante como si subiera al cielo y cayera nuevamente. El estómago se le empieza a revolver y tiene que apurarse para llegar al borde caliente de la lancha y tirar al mar la primera ráfaga de vómito. El líquido amarillento y los restos de comida flotan y van quedando atrás. El grupo sigue avanzando. También sigue empeorando la condición de la muchacha que, sin haber comido casi nada desde hace rato, suelta otro buche amarillento y ácido. Le arde la garganta, le arde el estómago. La vista se le pierde y le da vueltas y vueltas como si su cabeza hiciera giros de 360 grados. Suelta otro buche ácido. Se le nubla la vista y se apaga. Todo queda en negro para ella. ¡Regresa! ¡Regresa! Su novio le da bofetadas suaves en la cara y grita que hay que regresar. Todavía no están tan lejos. Hay que volver y llevarla a un hospital. ¿O no? Despertó. Quizá mejore y puedan seguir el viaje hacia los Estados Unidos. Avanzan un poco más, pero ella no mejora nada. Empeora. Quiere continuar vomitando. Se le retuerce el estómago, pero ya no tiene que soltar, ni siquiera la bilis. Sigue mareada y vuelve a perder el conocimiento. Despierta otra vez. Su novio sigue gritando que «¡Regresemos, regresemos, regresemos!». Y por fin los tripulantes de la lancha deciden regresar a la orilla. Dan media vuelta y regresan a la tierra cubana, la misma tierra de la cual partieron momentos atrás. Como saben que deben hacer, en cuanto llegan, salen corriendo con la muchacha cargada. La llevan al hospital y mejora instantáneamente con un suero. La lancha vuelve a quedar abandonada a su suerte en la playa. Esta lancha es demasiado grande para cargarla, aunque sean 17 las personas que estábamos haciendo este viaje, piensa Alberto. Por tanto, transportan la lancha en un carretón desde un patio del asentamiento El Cepem, donde fue construida, hasta la orilla de la costa. Todavía faltan unos cuantos metros para llegar al agua cuando se escuchan los gritos a lo lejos. ¡Párense! ¡Párense! ¡No se muevan! ¡Quédense quietos! Unos militares, miembros de las tropas guardafronteras cubanas, gritan y corren hacia los balseros. Los balseros se dejan llevar por los nervios, intentan echarse al mar lo más pronto posible, empujan la lancha para sacarla del carretón y se les cae sobre el diente perro. La propela se joroba. Igualmente la mueven hasta el agua, se suben y arrancan. Van demasiado lento. Con la propela dañada, el peso de la embarcación y la cantidad de personas, les tomaría una eternidad para llegar a los Estados Unidos si lograran seguir su camino en calma. Pero no lo logran. A poca distancia de la orilla, son interceptados por una lancha de la Guardia Costera cubana. Atrapados en Cuba. Cuando nos alcanzaron, por supuesto, nos entregamos, recuerda Alberto. A esa hora no hay nada que uno pueda hacer. Ellos amarraron la lancha de nosotros a la suya.
Nos hicieron cambiarnos de embarcación, nos esposaron y mandaron que nos acostáramos boca abajo en el piso. Así nos llevaron hasta la orilla. Cuando te coge la guardia costera de aquí y de Cuba, no es como cuando te devuelve el barco de los norteamericanos. Aquí sí hay consecuencias legales. A nosotros, por ejemplo, ese día nos trasladaron para el técnico de Guanajay. En el técnico estuve como un mes y pico, trancado en una celda como un perro. Después me trasladaron para la prisión de Guanajay, que está también cerca. Ahí, en lo que el palo va y viene, esperando a que me dijeran qué iban a hacer conmigo y todo eso, me metí casi 3 meses, con la comida y las condiciones de los presos aquí, que son peores que si fueran animales. Al final salí bien, con un par de multas. Una que me habían puesto en el técnico de 3,000 pesos, por salir sin permiso a aguas internacionales. Y otra que me pusieron a salir de la prisión, de 4,000 pesos, por intento de salir ilegal del país. Fueron 7,000 pesos en total. Y salí con mi carta de libertad y todo. Estas consecuencias pueden ser peores en otros casos, refiere Alberto. El artículo 283.1 del actual Código Penal establece una sanción de 1 a 3 años de privación de libertad o una multa de 300 a 1,000 cuotas, o ambas, para quien intente salir del país sin violencia, sin haber secuestrado una embarcación estatal y sin formar parte de una operación de tráfico de personas, entre otros agravantes. Eso es si te cogen en el mar. Si es en tierra, en tierra es diferente. Yo he logrado llegar al mar 5 veces, pero he empezado a hacer como 6 lanchas más, y se me han tirado cuando todavía las he estado armando. Ellos se te tiran y uno tiene que correr, pero la verdad, ni te caen atrás. Si te agarran, te empapelan, por supuesto, pero tampoco cogen mucha lucha con eso. Lo que más les importa es quedarse con la lancha, y por tanto, que uno no logre irse. Cayo Hueso. Empieza a caer la noche. Llevan todo el día avanzando sobre la lancha de 6 metros de largo que les tomó 10 días construir en el monte. Todos son vecinos y amistades de Alberto. Hasta ahora, el viaje les ha ido perfecto, pero en la despedida del día, el cielo no se vuelve naranja ni violáceo, como es habitual, sino que se va poniendo gris y cada vez más cerrado. No cae un diluvio, ni siquiera un aguacero respetable. Nada más una llovizna que, por sí sola, no hubiera representado problema alguno. El verdadero peligro viene de abajo, del mar, no de arriba, del cielo. Casi cronometrado con la caída de la noche y la cerrazón de las nubes, el mar empezó a enfurecerse. Las aguas se arremolinan cada vez más, las olas alzan la lancha, ¡pum!, la dejan caer, la zarandean a su antojo. Las gotas de agua y la espuma saltan y empapan a Alberto y a todo su grupo. Todos se aprietan en el centro de la embarcación. Se abrazan para sujetarse los unos de los otros. Tienen miedo, mucho miedo. Las olas se alimentan de su temor y no paran de crecer. Comenzaron como pequeños lengüetazos violentos y se han ido convirtiendo en gigantes que elevan la lancha por 4 y hasta 5 metros, y luego la lanzan al vacío de aguas bajas que, si la embarcación fuera un poco más rústica, la destrozarían y se tragarían a todos sus tripulantes uno a uno. Contra todo pronóstico, las planchas de zinc y la madera resisten todos los embates del mar enfurecido. La llovizna se evapora, el agua del Golfo de México comienza a aceptar a todos los extraños que lo surcan, y se van calmando de a poco, pero queda un mar de leva que ralentiza mucho el avance de la embarcación. Pronto termina la noche y el grupo de Alberto continúa moviéndose muy lentamente. Temprano en la mañana, la línea del mar se rompe en el horizonte para dejar ver una pequeña mancha que crece y se transforma en la primera vista de los Cayos Marquesas, los primeros chispazos apartados de tierra estadounidense. La locura se desata dentro de la lancha. Todos gritan y celebran. ¡La Yuma, Estados Unidos! Se van topando con yates de pesca y recreo, y la gente los saluda, los alienta. ¡Dale, dale, que ya están llegando! ¡Ya están ahí mismo! ¡Dale! Se les acerca un yatecito y el navegante les habla. Díganme, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Qué les pasa? Que casi no avanzamos, le responden. El mar de leva no nos deja. Les lanza una soga y los remolca. El yate los lleva hasta Cayo Hueso mientras habla por un walkie-talkie.
Casi están entrando al puerto del Cayo. Pueden ver la tierra a pocos metros, las palmeras, las casitas, los tráileres de recreo. Todo está tan cerca. Casi pueden tocar su sueño, cuando los intercepta una lancha rápida de color rojo. Dentro vienen varias personas vestidas de uniforme, el uniforme de la Guardia Costera norteamericana. Los hacen subir a esa misma lancha y los transportan a otra más grande que se interna varias millas en el mar, hasta encontrarse con el peor de los temores: el barco. En poco más de una semana, Alberto está de nuevo en Caimito, en Cuba, en su guardia y su trabajo de albañil, con el sentimiento corrosivo de trabajar mucho, mucho, para no lograr nada, como si su propia vida anduviera intentando avanzar en un mar de leva. La madrugada en Cuba casi termina, y por tanto, también la guardia de Alberto. Para no dormirse, se permite soñar despierto. Alberto sueña que una madrugada de estas, quizá más pronto que tarde, salga por fin en la travesía definitiva en una lancha, desde Cuba hacia los Estados Unidos. Si algo parece tener claro Alberto, luego de haber empezado a construir más de 10 embarcaciones en los últimos 8 años, y de haber logrado tocar el mar con 5 de ellas, es que aún no va a dejar de intentarlo. Alberto, no el militar, tiene una gran ilusión. Sin tricornio y sin bastón, echa 1000 botes al mar. Piensa que puede llegar si la persistencia alcanza. Cuando su cuerpo se cansa y se ve como Caronte, descubre en el horizonte una línea de esperanza. Has escuchado Historias al Oído. Episodio 5 intentos de Alberto, el balsero. Texto periodístico Pedro Sosa Tavío. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. Décima, escrita por el poeta de Morón. Por WhatsApp, envíanos tu mensaje de voz. +1 442 822 4901. Gracias por tu sintonía. Historias al Oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.